Buenos días, hermanos. Si me acompañan en sus Biblias a Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, y si me acompañan con sus vistas, la palabra de Dios dice así: Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén. Bueno. Hola hermanos, amigos, buenos días nuevamente. Vamos con la breve meditación del Deuteronomio 30. Un poquito del contexto, hermanos. Aquí tenemos al pueblo de Israel a punto de entrar a la tierra prometida. Después de estar 40 años en el desierto, de haber salido de Egipto, aquí Moisés da una de sus instrucciones finales antes de morir. Y él ratifica aquel pacto que recibió en el Sinaí. Este es un recordatorio del pacto de Dios con su pueblo. Y si pusimos un poco de atención, a primera instancia a veces es un poquito difícil verlo, pero si lo estudiamos un poco más, Deuteronomio 30, podemos ver algún lenguaje allí o algunos elementos de, por ejemplo, el pacto abrámico, el pacto que Dios hizo con Abraham, especialmente en el último capítulo, en el último versículo,
Y esto se da en el contexto del pacto mosaico, pero también tenemos ahí algunos elementos del nuevo pacto. Y es en el que vamos a poner un poquito más de énfasis en esta meditación, para ver cómo es verdaderamente relevante para nosotros. Así entonces, uno de los temas principales de Deuteronomio 30 es el pacto de Dios con su pueblo. Y ahora podemos preguntarnos, ¿qué es un pacto? Hay muchas definiciones en cuanto al pacto. A veces algunos es un poquito difícil definirlo, dado que los distintos pactos en la Biblia, algunos tienen algunas características que comparten, pero también hay otros que los distinguen a cada uno. Pero podemos decir que un pacto es un acuerdo entre Dios y los seres humanos, en los que Dios promete bendiciones si se guardan las condiciones, pero también Dios amenaza con maldiciones si se quebrantan las condiciones. Así entonces, queridos hermanos, tenemos en este capítulo algunos elementos de los pactos. Por ejemplo, tenemos condiciones, tenemos promesas, tenemos aquí también algunas amenazas por incumplimiento y algunas bendiciones en caso de cumplir. Y esta quisiera, hermanos, que fuera la estructura para abordar Deuteronomio 30. Número 1, vamos a ver algunas condiciones. Número 2, algunas promesas. Número 3, algunas amenazas y bendiciones. Y número 4, razones para amar a Dios. Nuevamente, condiciones, promesas, amenazas y bendiciones, y algunas razones para amar a Dios. Vayamos primero a las condiciones. Aquí, hermanos, hablando un poquito más del contexto, ustedes vieron en capítulos anteriores que se llevó a cabo una ceremonia en la cual se pronunciaron las bendiciones y las maldiciones de la ley. Aquí vuelve a hacer mención en el versículo 1 y comienza con una profecía en la cual Moisés les dice que una vez que ellos se asentaran en la tierra prometida, ellos iban a violar el pacto mosaico, y como consecuencia Dios los iba a expulsar de la tierra. Pero además de esta consecuencia de la violación del pacto, nos presenta una promesa, la promesa en la que Dios los iba a restaurar, los iba a volver a traer a la tierra si ellos se arrepentían, si ellos obedecían. Así, si me acompañan a leer el versículo 1 de Deuteronomio 30, dice así: Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquí vemos, hermanos, esas condiciones de la restauración. Nos habla, por ejemplo, de arrepentimiento, nos habla de que debían obedecer, nos habla de conversión, que cuando ustedes se convirtieran, y por si fuera poco, nos menciona el gran mandamiento como también un requisito, algo que Dios les exigía. Ese gran mandamiento que leemos capítulos atrás en Deuteronomio 6 del 4 al 5, yo lo leo, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando leemos, hermanos, estos requisitos y sobre todo este gran mandamiento de que nuestro Señor Jesucristo le llamó el más grande mandamiento, el primero y más grande mandamiento, es normal que nuestros corazones se vean un poco angustiados al ver la exigencia de esto, ¿no? Porque ¿quién de nosotros podría decir: yo verdaderamente amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas? Pero el capítulo 30 además nos da un consuelo, porque nos presenta varias promesas que por el tiempo no podremos revisarlas. Ustedes la pueden revisar en casa,
es muy hermoso ver esas promesas que tienen mucha relación con las promesas del nuevo pacto. Pero veamos en particular una promesa que me parece que engloba muy bien la razón y la fuente de este arrepentimiento, de esta obediencia, de cuál es la fuente para poder nosotros amar a Dios y poder cumplir ese mandamiento. Dice el versículo 6: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Aquí tenemos, hermanos, la soberanía de Dios para poder cumplir con estas exigencias, con estas condiciones, porque vemos esa promesa del nuevo pacto, que es que Dios crearía en nosotros un nuevo corazón para obedecerle, para poder amarle. Ese es verdaderamente un consuelo para quienes estamos en Cristo, el saber que esto es algo que comienza con Dios. Y esto no es ajeno a nuestra salvación, porque, por ejemplo, la regeneración es algo obrado por el Espíritu de Dios. Es gracia de Dios. También el arrepentimiento, leemos en las Escrituras que es don de Dios, que es un regalo de Dios. Y la misma fe, que algunos hablan que es el requisito en el nuevo pacto, la fe también es un don de Dios, es un regalo de Dios. Podemos afirmar, como dicen las Escrituras, que pues nosotros podemos amar a Dios porque Él nos amó a nosotros primero, al dar a su Hijo Jesucristo en rescate por muchos. Porque lo cierto es que mientras el antiguo pacto fue escrito en tablas de piedra, el nuevo pacto fue escrito por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y bueno, hermanos, para poder terminar los elementos que aquí vemos de un pacto, pasemos al tercer punto, que son las amenazas y las bendiciones. Amenazas por desobediencia y bendiciones en caso de obediencia. Leamos los últimos versículos del 17 al 20. Dice así: mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Si hace rato dijimos que es por la soberanía de Dios que nosotros podemos amarle, lo cierto es que también aquí vemos en estos textos la responsabilidad del hombre. Si bien en el nuevo pacto, hermanos, nosotros que hemos confiado en Cristo, sabemos que realmente nosotros podemos perseverar porque tenemos firmes promesas de que llegaremos hasta el fin, de que finalmente seremos salvados cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Lo cierto es que también en el Evangelio tenemos advertencias. Si bien tenemos la promesa de perseverar hasta el fin, lo cierto es que también nosotros leemos advertencias en el Evangelio en caso de desobediencia. Si bien la salvación está asegurada, el verdadero creyente no se pierde, la Escritura sí nos llama a temer la disciplina del Señor. No debemos tomarlo como algo a la ligera, la disciplina del Señor. Es terrible verdaderamente estar allí. Si ustedes leen, por ejemplo, en la confesión, cuando habla el estado de un creyente cuando cae en pecado, verdaderamente se nubla la luz que él tenía, se nubla y él llega hasta dudar de su salvación. No es que la haya perdido, pero él se siente verdaderamente así. Entonces, temamos la disciplina del Señor.
y no juguemos con la gracia de Dios. Y hermanos, algo que tienen en común estos párrafos que acabamos de leer, de estos 3 puntos, y no solo estos, sino hay varios párrafos aquí en el capítulo 30 que nos recuerdan el gran mandamiento. Si pusimos atención, repetía mucho lo de amar a Dios, ¿no? Tanto en las condiciones vemos que estaba el amar a Dios, como también en las promesas vemos que el resultado era el amor a Dios, y aún en las amenazas y bendiciones vemos que en las bendiciones estaba el amar a Dios. Lo cierto es que esto nos puede llevar a preguntar cómo es que nosotros entonces podemos amar a Dios. Y pasamos al cuarto y último punto de nuestra meditación, que es las razones para amar a Dios. Como dijimos, hermanos, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Es importante tenerlo presente. Sin embargo, una razón para nosotros amar a Dios que nos da el texto es porque no es imposible para el creyente amar a Dios. Ya vimos que la fuente principal es la obra de Dios en el corazón, pero también nosotros somos responsables de amar a Dios porque está ahí el mandamiento. Sabemos que la soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana, al contrario, la alienta. Esto podemos leerlo en los versículos del 11 al 15. Veamos cómo no es imposible para el creyente obedecer el mandamiento de amar a Dios con todo nuestro ser. Dice, del 11 al 15, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? No está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Aquí vemos cómo verdaderamente el pueblo de Dios, los hijos de Dios, estamos capacitados para obedecerle, porque, como dice la ley, no era algo difícil de entender, no era algo difícil de traer, porque Dios se las había dado, se las había revelado. Y también nosotros, los cristianos, en el Evangelio, tampoco el Evangelio es difícil de entender. Un niño puede entender el Evangelio. Tampoco el Evangelio es algo inalcanzable. El mismo Señor lo ha traído. Está tan cercano a nosotros la salvación, tan cercano al Evangelio, que nosotros podemos responder verdaderamente a Él en arrepentimiento y en fe para salvación. Y pues el apóstol Pablo sabemos que cita un fragmento de estos textos en Romanos 10. Yo leo ese texto. Dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Aquí el apóstol nuevamente nos dice que nosotros no necesitamos hacer la obra redentora de Cristo. Nosotros no necesitamos ir al lugar de los muertos, no necesitamos subir al cielo para traer la revelación, porque la revelación nos ha sido dada. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que verdaderamente Cristo vino, que verdaderamente Cristo reveló el Evangelio, que verdaderamente Él murió por nosotros, que Él resucitó de entre los muertos. Más bien lo que nosotros debemos hacer es recibir este testimonio, recibir el Evangelio, creerlo. Y veamos ahora otras razones por las cuales nosotros podemos, los creyentes, verdaderamente amar a Dios. Nosotros podemos amarlo porque Él lo manda, porque además es nuestro deber y porque además hay recompensas. Eso también lo vemos en el texto.
Pues en este gran mandamiento, hermanos, de amar a Dios con todo nuestro ser, el hermano Vicky menciona ahí tres elementos que contiene este mandamiento para atender esta exhortación. Por ejemplo, el amarle, el obedecer sus mandamientos y también el experimentar sus bendiciones. Esos son los tres elementos: amarle, obedecer sus mandamientos y experimentar sus bendiciones. ¿Cómo sabemos esto y cómo concluye esto el hermano Vicky? Además de varios párrafos también que nos hablan de esto, solamente vamos a leer dos: el versículo 16 y también el versículo 20. Dice el versículo 16: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Nuevamente en el versículo 20 también vemos estos tres elementos. Dice: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Así que al ver esto, hermanos, amigos, nos podemos hacer la pregunta, a lo mejor se la han hecho también ustedes. Entonces nosotros debemos, para poder cumplir este mandamiento, nosotros debemos de hacerlo por amor, debemos obedecer a Dios por amor, debemos obedecerle porque es nuestro deber, o debemos obedecerle por las recompensas. Nuevamente el hermano Joel Vicky dice en su comentario que estas tres cosas van siempre juntas, no debemos nosotros separarlas. De hecho, él utiliza un lenguaje bíblico al decir no debemos separar lo que Dios ha unido, ¿no? Lo cual nos habla de lo solemne que es esto. No está mal que nosotros querramos obedecer a Dios por amor, por lo que Él ha hecho, ni tampoco está mal que lo hagamos porque es nuestro deber, ni tampoco porque hay recompensas, porque esto no se contradice, porque sabemos por las Escrituras que nosotros amamos a Dios porque le obedecemos, ¿no? Y viceversa. Y si hacemos nosotros esto, ciertamente hay recompensas. Y bueno, hermanos, en resumen de todo esto que hemos dicho, así que obedecer el mandamiento de amar a Dios es recibir el Evangelio, que nos manda a arrepentirnos y creer en Cristo, por medio del cual el amor de Dios se ha manifestado en su vida, en su muerte, en su resurrección, y también por el cual Él nos ha dado su Espíritu Santo, que nos capacita para amarle, para obedecerle, para recibir toda bendición tanto en esta vida como en la venidera. Y finalmente algunas aplicaciones. Tenemos aquí en el texto dos llamados: un llamado a la obediencia y un llamado al arrepentimiento. Primero, querido hermano, un llamado a la obediencia. Si Dios nos ha amado tanto al darnos a su Hijo Jesucristo, al darnos su Santo Espíritu, entonces Él verdaderamente nos ha capacitado para responder a Él en amor, en obediencia y para gozarnos de sus bendiciones. Y querido amigo que aún no estás en Cristo, que aún no has venido a Él en arrepentimiento y fe, que tú sabes que no eres salvo, también para ti hay un llamado amoroso al arrepentimiento. Pues es imposible, querido amigo, que tú cumplas este mandamiento. Si para nosotros los creyentes, cuando vemos amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, nos angustiamos, pero al mismo tiempo nos consolamos de que Dios ha puesto su Santo Espíritu, el cual nos ayuda a eso. Lo cierto es que si tú no estás en Cristo, para ti esto es verdaderamente imposible. No puedes tú amar a Dios, no puedes verdaderamente obedecerlo, no puedes disfrutar de las bendiciones que Él tiene en esta vida y en la vida venidera. Más bien,
A ti te corresponde, querido amigo, recibir primero el amor de Dios. Recibir el amor de Dios que es revelado en el Evangelio. ¿Y cómo lo recibes? En arrepentimiento y fe. Esa es la manera. No es una labor que tú haces por la cual ganas este amor de Dios, sino es un regalo. Ahora que están las fechas decembrinas, podemos entender cómo es un regalo. Tú no trabajas para que te den un regalo, ¿no? Sino que lo recibes. Así es la salvación, es un regalo que Dios da. Así es que arrepiéntete, cree y serás salvo. Amén.